Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me tocó profundamente. Trata de una joven llamada Hannah Lee, que nunca había conocido el amor, y de un hombre apache alto y de hombros anchos llamado Haze Tekoume, cuyo pasado estaba marcado tanto por la lealtad como por la pérdida. En la primavera de 1885, en el agreste territorio de Arizona, sus caminos se cruzaron por casualidad. Lo que comenzó como un simple intercambio de trabajo por una comida fue creciendo lentamente hasta convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba, un vínculo construido un día tranquilo a la vez, a través de tormentas, estaciones y el entendimiento silencioso entre dos corazones que nunca habían encontrado realmente un hogar. Si esta historia habla a tu corazón, déjame un comentario abajo. Ahora, comencemos. Y el viento llevaba el aroma del mezquite y de la tierra tibia, empujando nubes delgadas a través de un pálido cielo primaveral. Hannah Lee se apoyaba contra el poste envejecido del corral, martillo en mano, los guantes oscuros de polvo. Estaba reparando la cerca del este, donde una mula terca había astillado 2 tablas la semana anterior. El sudor le corría por la sien, incluso con el fresco de la mañana. En Arizona, el sol no perdía el tiempo. Iba a la mitad de colocar la nueva tabla cuando notó el polvo. Se alzaba desde el extremo lejano de su propiedad, una delgada columna que se curvaba contra el horizonte y avanzaba con paso constante. Se irguió y se cubrió los ojos con una mano. Un jinete. Música. El estómago de Hannah se tensó. Pocos llegaban por allí sin razón, y la mayoría de esas razones no eran buenas. Dejó el martillo, tomó el Winchester apoyado en el corral y esperó. El jinete se acercó, con la nube de polvo siguiéndolo como una larga cola. Primero distinguió el caballo de pelaje claro, los flancos marcados por los kilómetros, y luego al hombre, una silueta ancha contra la luz, que fue disminuyendo la marcha hasta detenerse a unos 9 metros de la entrada. Allí se quedó, erguido en la silla, y levantó una mano con la palma hacia afuera en gesto de paz. El hombre estaba construido como un muro, hombros anchos bajo un chaleco de piel sin mangas, brazos musculosos desnudos al sol, la piel bronceada por algo más que una sola temporada al aire libre. Su cabello negro, largo y espeso, estaba trenzado sobre un hombro, con una sola pluma de cuervo atada cerca de la punta. No llevaba sombrero, dejando que el sol golpeara las líneas duras de su rostro, pómulos altos, mandíbula cuadrada, una boca serena pero no hostil. «Buenos días», dijo, con una voz profunda y sonora. Bajo el inglés se percibía apenas el ritmo de otra lengua. Hannah mantuvo el rifle cruzado frente a su cuerpo. «Está en propiedad privada». «Lo sé», respondió con calma. «Me llamo Haze Toma. Vi humo salir de su chimenea. Pensé en venir a ver si había algún problema». Ella lo observó con atención, los ojos saltando de su rostro al caballo y luego al cuchillo largo en su cinturón. Apache, pensó. No solo por su apariencia, sino por la forma en que se sentaba en la silla, como si fuera parte de él. «No hay problemas aquí», dijo. «Y no espero compañía». «No busco problemas», replicó. «Perdí una herradura de mi yegua hace 2 días. La arreglé como pude, pero llevo tiempo en el camino sin una comida caliente. Pensé que quizá podría cambiar algo de trabajo por algo caliente. Lo último que ella necesitaba era otra boca que alimentar». Pero los ojos del hombre eran oscuros y firmes, sin engaño. Ninguno de los tics nerviosos que había aprendido a detectar en los vagabundos. Su caballo también estaba en buen estado pese al camino, costillas visibles, pero el pelaje limpio. No era el descuido típico de los ladrones. «¿Qué clase de trabajo?», preguntó. «Cualquiera que tenga». Él señaló la cerca. «Esa rotura necesita un travesaño de refuerzo si no quiere que se arquee». Hannah dudó. Había estado sola desde que su padre murió el año anterior. En el pueblo le habían dicho que vendiera y se fuera al este. Pero la idea de abandonar ese pedazo de tierra, esas cercas, el mezquital junto al río, le apretaba el pecho más que cualquier mala temporada. Se habíalas arreglado sola, pero cada tarea le costaba el doble de tiempo con la mitad de fuerza.
Puede dar agua a su caballo en el abrevadero, dijo por fin. Tengo frijoles en el fogón. Jace inclinó la cabeza. Gracias. Ella mantuvo el rifle en la mano mientras él desmontaba con firmeza. Era más alto de lo que había imaginado, fácilmente la superaba en estatura. Se movía con una calma constante, llevando a la yegua al abrevadero y dejándola beber en tragos medidos. Cada movimiento era deliberado y eficiente. No miraba mucho alrededor, pero cuando lo hacía, parecía notarlo todo. Dentro de la casa, Hannah sirvió frijoles en un cuenco de hojalata y colocó un pedazo de pan al lado. Lo deslizó sobre la mesa cuando él entró, cuidando de mantener una distancia amplia entre ambos. Él no se sentó de inmediato, solo asintió en señal de agradecimiento y se quitó los finos guantes de cuero que llevaba. Comió despacio, no como un hombre que duda de su bienvenida, sino como alguien acostumbrado a hacer que una comida dure. ¿Ha estado sola aquí mucho tiempo?, preguntó. Desde marzo pasado, respondió. Mi padre se enfermó ese invierno. No lo logró. Jace se detuvo un instante, la cuchara suspendida. Eso es duro. Ella se encogió de hombros. La tierra no deja de necesitar trabajo solo porque uno esté solo. Es verdad, dijo él, dando otro bocado. He visto a muchos abandonar su lugar al viento. Cuando terminó, colocó el cuenco con cuidado sobre la mesa, como si lo pusiera exactamente donde debía ir. Déjeme arreglar esa cerca. Para última hora de la tarde, la cerca estaba firmemente reforzada. Jace también había revisado el techo del granero en busca de goteras y apretado la puerta de alambre del gallinero sin que ella se lo pidiera. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero notaba cosas: la grieta en el barril de agua, el poste del corral que se inclinaba demasiado hacia el oeste. Ella se sorprendió observándolo desde el porche mientras levantaba una sección del riel, los músculos de sus brazos tensándose bajo el sol. Cuando la luz empezó a suavizarse hacia el atardecer, él condujo su caballo hacia el cobertizo. Dormiré aquí, dijo. Si tiene una manta vieja, me arreglo. Ella fue al baúl y sacó la vieja manta de viaje de su padre, gastada pero limpia. ¿Se va mañana?, preguntó al entregársela. Ese es el plan, respondió. A menos que tenga más trabajo. Hannah dudó. No estaba acostumbrada a la compañía, pero la cerca llevaba meses torcida y el alambre del gallinero estaba a una semana de ceder. Más que eso, se dio cuenta de que no había hablado más que unas pocas frases con nadie en semanas. Tengo un techo que necesita arreglo, dijo al final. Si arregla eso, veré que coma otro día. Jace hizo un leve asentimiento, de esos que no desperdician palabras. De acuerdo. Se dirigió al cobertizo, y los últimos rayos de luz se reflejaron en la curva de sus hombros. Hannah lo vio alejarse, el aire enfriándose contra su piel. Se dijo a sí misma que solo era otro par de manos para el trabajo que venía. Pero algo en el peso silencioso que él llevaba hacía que el lugar se sintiera distinto, incluso antes de que cayera la primera noche. La mañana llegó con un lavado pálido de luz sobre la cresta oriental, proyectando sombras largas en el patio. Hannah salió con su café, la taza tibia entre las manos. Casi esperaba encontrar a Jace aún en el cobertizo, pero ya estaba en el corral, agachado, pasando la mano por el poste que había reforzado el día anterior. Su caballo pastaba tranquilo cerca. Buenos días, llamó ella. Él levantó la vista y asintió una vez. Buenos días. ¿Todavía hay que arreglar el techo? Sí, el lado norte del granero. El viento aflojó unas tejas el mes pasado. Necesitará una escalera. Vi una en el cobertizo inclinado, dijo. Quizá convenga revisar las vigas mientras esté arriba. Ella parpadeó. ¿Puede hacer eso? He construido mi propio refugio más de una vez, respondió con sencillez, incorporándose a toda su altura. Trabajo en madera. A media mañana, Jace ya había quitado las tejas sueltas y clavado las nuevas en su lugar. Hannah se mantuvo ocupada remendando un saco de alimento,
pero de vez en cuando se sorprendía observándolo moverse con paso firme y sin prisa, como si cada acción tuviera un propósito. Los músculos de sus brazos se flexionaban con cada golpe de martillo, sin esfuerzo desperdiciado. Cuando bajó del techo, preguntó: ¿qué más? Ella casi sonrió. No se detiene, ¿verdad? No mientras haya buena luz. Pasaron el resto de la mañana tensando el alambre del gallinero. En algunos puntos estaba flojo, y Haze le mostró cómo torcerlo con firmeza sin cortarse las palmas. Tus manos te lo agradecerán después, dijo, pasándole un pequeño trozo de cuero para usar como protección. Al mediodía, el gallinero estaba seguro. Hannah sirvió un guiso de la olla que había empezado la noche anterior, conejo con frijoles y cebolla. Haze aceptó el cuenco y se sentó en los escalones del porche para comer. No lo devoró, incluso después de horas de trabajo. Cada bocado era deliberado, como si quisiera saborear cada parte. ¿Siempre comes tan despacio?, preguntó ella. Él levantó la vista. La comida no es algo que deba apresurarse. Su padre también comía así. Recordó masticar como si la comida mereciera ese tiempo. Algo pequeño pero familiar se agitó en su pecho. Después de comer, Haze limpió su cuenco en el abrevadero con un trozo de tela de su propio equipaje. Sin desperdicio ni alboroto. Luego se puso a apilar la leña cortada junto a la puerta sin que ella se lo pidiera. Ya era tarde cuando un carro traqueteó por el camino. Hannah reconoció ese sonido, el ritmo irregular del eje, y apretó la mandíbula. Era Tom Keeley, un vecino que vivía a 2 millas al este. Se detuvo en la entrada, observando el patio. Su mirada se detuvo en Haze, que cargaba un haz de astillas. No esperaba verte con compañía, dijo Keeley, con la voz lo bastante alta para que se oyera. Solo estamos sacando trabajo adelante, respondió Hannah con calma. Los ojos de Keeley se entrecerraron. Ah, ¿sí? Miró de nuevo a Haze y luego volvió a ella. Ya sabes que la gente del pueblo habla. No escucho mucho los chismes, dijo ella. Keeley escupió al polvo. Como quieras. Solo recuerda que los apaches no se quedan donde no pueden sacar algo. Haze no se movió ni habló. Su expresión no cambió, pero Hannah vio el destello en sus ojos, algo atrapado entre el cansancio y la contención. Ella se acercó más a la cerca. Gracias por la advertencia, Tom, dijo, con tono llano. Puedes seguir tu camino ahora. Keeley sostuvo su mirada un instante antes de sacudir las riendas y alejarse por el camino. El polvo de su carreta quedó suspendido en el aire mucho después de que se fuera. Hannah se volvió hacia Haze. No tienes que hacerle caso. Ya he oído cosas peores, dijo él, dejando la leña junto al porche. No está bien, murmuró ella. Es la manera de ser de algunas personas, respondió, con la voz serena. No cambia el trabajo que hay que hacer. Y con eso, tomó el hacha y volvió a partir leña. Esa noche, el aire se enfrió con rapidez. El desierto perdía el calor en cuanto el sol se ocultaba detrás de las montañas. Hannah sacó una lámpara al porche y colocó 2 tazas de café entre ellos. Haze se sentó otra vez en los escalones, con los codos apoyados en las rodillas. Dijiste que has estado sola desde marzo pasado, dijo. Ella asintió. Papá se enfermó en invierno. Después de eso, solo quedé yo. Sin hermanos, sin hermanas, nadie. Apretó la taza entre las manos. Y tampoco ha venido nadie a visitarme, para cortejarme, quiero decir. Haze la miró de reojo, pero no habló de inmediato. Ella se lo agradeció. La mayoría de los hombres que había conocido habrían llenado el silencio con lástima o algún gesto torpe. Él simplemente esperó, dejándola decir, o no decir, lo que quisiera. Me las he arreglado bien, añadió al final. Algunos días son más largos que otros, eso es todo. Él dio un sorbo al café, el vapor se elevó entre ambos. Los días largos son más fáciles con más de un par de manos.
Ella lo miró por encima del borde de la taza. ¿Piensas quedarte lo suficiente como para hacerlos más fáciles? La comisura de su boca se curvó apenas. Depende de si hay más trabajo. Hannah podría haber dicho que había trabajo de sobra para mantener ocupado a un hombre hasta el próximo siglo. En lugar de eso, solo señaló hacia el granero. La cerca del norte tiene un poste que hay que cambiar. Entonces me encargaré de eso mañana. Más tarde, ella lo observó desde la ventana mientras se acomodaba en el cobertizo. Extendió la vieja manta que le había dado, puso su jergón encima y dejó el cuchillo al alcance de la mano antes de recostarse. Era la costumbre de alguien que nunca dejaba de esperar problemas. Hannah dejó caer la cortina y regresó a la penumbra de la cabaña. Se repitió que aquello no era más que un intercambio de trabajo por comida. Pero mientras avivaba el fuego, no pudo sacudirse la sensación de que el patio, la cerca, incluso el aire silencioso del lugar ya se sentían distintos. La mañana amaneció clara. Esa luz del desierto que parecía afilar cada cresta y cada piedra. Hannah salió con un cubo para las gallinas y encontró a Jace ya ensillando su yegua. ¿Vas a algún lado?, preguntó. El mezquite debe estar floreciendo cerca del río ya, dijo, ajustando la cincha. Las abejas estarán trabajando. Es buena señal para la siembra. Ella inclinó la cabeza. ¿Quieres ir a ver flores? No solo flores. Puedes saber cómo será toda la temporada por la forma en que se mueven las abejas. Se detuvo y sus ojos se encontraron con los de ella. Ven conmigo. Te lo mostraré. Hannah dudó. La cerca del norte podía esperar, decidió. De acuerdo. Dame un minuto. Partieron despacio, con el aire de la mañana aún fresco. El sendero bajaba desde su propiedad hacia un arroyo seco, donde la tierra se volvía más oscura y fértil. Jace iba delante, señalando plantas a lo largo del camino, un parche de cebollas silvestres, palas de nopal con brotes en las puntas, un tallo estrecho de agave que empezaba su largo ascenso hacia la floración. Yuca allí, dijo, señalando un grupo. La raíz sirve de jabón si la machacas bien. Me salvó el pellejo una vez cuando el agua escaseaba. Nunca pensé en el jabón como algo más que lo que se compra, dijo ella. Aquí afuera, piensas en todo como algo que encuentras o haces. Cruzaron el San Pedro por un vado poco profundo. Las piedras estaban resbaladizas bajo los cascos de los caballos. Al otro lado, los mezquites crecían espesos y bajos, con las ramas cargadas de flores amarillo pálido. El aire olía ligeramente dulce, lleno del zumbido de las abejas. Jace desmontó primero y ató las riendas a una rama torcida. Hannah hizo lo mismo, aunque su nudo le arrancó una risa suave. Así no sujetas nada, dijo él, acercándose para rehacerlo. Sus dedos se movieron rápido, el nudo quedó firme sin apretar de más. ¡Ay! No le rozará la piel. Ella sonrió apenas. Supongo que has atado unos cuantos caballos, Jace. Unos cuantos. Se enderezó y miró hacia el bosquecillo. Vamos. Caminaron bajo las ramas, apartando frondas cargadas de flores. El suelo estaba blando por las hojas del año anterior. La luz del sol se filtraba en finos haces, atrapando motas de polvo en el aire. Hannah alzó la mano y dejó que las flores rozaran sus dedos. Son bonitas, dijo. Jace arrancó un pequeño racimo de una rama baja, con cuidado de no romper más de lo necesario, y se lo tendió. Ella presionó los pétalos contra su mejilla. Se siente como si la primavera pidiera perdón por el invierno. Él la miró largamente. Siempre hablas así. Así como si vieras más de lo que tienes delante. Ella se encogió de hombros, de pronto consciente de lo cerca que estaban. Tal vez solo aprendí a mirar con más atención. Por un momento ninguno habló. Luego Hannah tomó aire, como antes de entrar al agua. Nunca me han besado. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, pero quedaron suspendidas en el aire cálido. Los ojos de Jace sostuvieron los suyos,
firmes como piedra. No dio un paso adelante ni extendió la mano. Empecemos despacio, dijo, con voz baja y segura. Ella sintió el pulso en los oídos. No sabría cómo. No tienes que saber nada, respondió él, sin apartar la mirada. No estoy aquí para apresurarte. Se quedaron allí, con el zumbido de las abejas tejiendo el aire y el olor del mezquite envolviéndolos. Hannah sintió que la tensión en sus hombros se aflojaba un poco, como si algo largamente tenso por fin cediera. Al cabo de un rato, se sentaron bajo uno de los árboles más grandes, con la espalda apoyada en el mismo tronco, pero separados por el ancho de una mano. Haze le habló de cómo su gente usaba el mezquite, moliendo las vainas para hacer harina, hirviendo la corteza para medicinas. Le contó de las recolecciones al amanecer con su abuelo, escuchándolo hablar del río antes de que hubiera cercas. ¿Lo extrañas?, preguntó ella. Todos los días, respondió, pero extrañar no cambia lo que se ha ido. Llevas contigo lo que puedes. Dejas lo demás atrás. En el camino de regreso, no hablaron mucho. El aire entre ellos se sentía distinto. No más pesado ni más ligero, solo cambiado, como si la línea entre ambos se hubiera desplazado de alguna manera silenciosa e inexplicable. A media milla de la granja, apareció un pequeño grupo de jinetes en el camino. 3 hombres en caballos castaños, uno con una faja roja en la cintura. Hannah reconoció al del centro, un comerciante mexicano llamado Luis Vargas, que a veces pasaba vendiendo mantas y granos de café. Tecoume, llamó Vargas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Haze detuvo su caballo. Trabajando, dijo simplemente. La mirada de Vargas se deslizó hacia Hannah y volvió a Haze. Trabajo extraño para un hombre al que el ejército una vez llamó amigo y luego traidor. Hannah sintió el cambio en el aire. La mandíbula de Haze se tensó, pero no respondió al ataque. Buen viaje, Vargas. Los hombres siguieron adelante, el polvo enroscándose detrás de ellos. Hannah esperó hasta que estuvieron fuera de alcance del oído. ¿Es cierto lo que dijo? Haze se encogió de hombros. La verdad depende de quien la cuente. Ella quiso preguntar más, pero la forma en que él miró hacia las montañas le indicó que, por ahora, la conversación estaba cerrada. De vuelta en la granja, ella desensilló su caballo mientras Haze revisaba el pestillo de la puerta. El sol de la tarde se inclinaba sobre el patio, atrapándose en su cabello. Hannah se dio cuenta de que no solo se sentía más segura con él allí. Se sentía vista, de una manera que no había sentido antes. Dentro de la cabaña, colocó las flores del bosquecillo en una pequeña lata sobre la mesa. No parecían gran cosa, pero el aire conservaba su dulzura y, cada vez que percibía el aroma, recordaba sus palabras. Empecemos despacio. La primera señal llegó con el viento. Era media tarde y la luz aún brillaba cuando una ráfaga caliente irrumpió desde el sur, levantando arena en el patio y haciendo temblar las puertas del granero. Hannah alzó la vista del montón de leña justo cuando el aire cambió, agudo, eléctrico. Traía consigo olor a lluvia. Haze salió del gallinero y miró hacia las montañas. Las montañas están atrayendo la tormenta con fuerza. Hannah entrecerró los ojos hacia el horizonte. Un muro de nubes oscuras trepaba por encima de los picos, amoratado en la base. No se suponía que lloviera hasta la semana que viene. El desierto no sigue un calendario. Él se dirigió al granero. Voy a revisar el potrero antes de que caiga. Para cuando ella recogió la última ropa del tendedero, el viento se había duplicado, haciendo restallar las sábanas como látigos. Haze era apenas una silueta en la distancia, cabalgando con fuerza a lo largo de la orilla del río. Ella se apresuró a meter la colada, el delantal azotándole las piernas. Un trueno estalló sobre su cabeza, tan cerca que le hizo vibrar los dientes. Momentos después, Haze apareció en la entrada, bajando del caballo de un solo movimiento. Su chaleco y sus pantalones estaban oscuros de lluvia, el cabello pegado a la trenza. El río está creciendo, dijo,
llevando a la yegua al cobertizo. Si sigue así, el potrero bajo se va a inundar. No solemos quedarnos atrapados ahí en esta época, dijo Hannah, aunque su voz sonó débil bajo el rugido del viento. No importa si la orilla cede más, respondió. Se llevará parte de tu cerca. Genial. Un relámpago partió el cielo y el trueno llegó casi al instante. La lluvia cayó con fuerza, en diagonal, picándole el rostro. Jace tomó la vieja manta del cobertizo y la echó sobre la yegua, luego la siguió hacia la cabaña. Dentro, el aire estaba cálido por el fuego de la mañana. Hannah fue hasta el baúl junto al hogar y sacó una de las camisas de su padre, de algodón, con las mangas un poco cortas para los brazos largos de Jace. Se la tendió sin mirarlo. Él se quitó el chaleco de piel mojado y la camisa interior, la tela aferrándose a sus hombros antes de caer. Hannah se volvió hacia la ventana, observando los regueros de agua correr por el vidrio mientras él se ponía la camisa seca. ¿Siempre estás tan preparada?, preguntó él. Lo intento, respondió ella. Aquí las tormentas no avisan mucho. Él se apoyó en la mesa, estudiándola un momento. ¿Cuánto tiempo llevas manteniendo este lugar tú sola? Desde que papá murió. 1 año y algo. Ella se ocupó de volver a poner la tetera en el fogón. No tuve mucha elección. Sí la tuviste, dijo él en voz baja. La mayoría se habría marchado. Ella se encogió de hombros, manteniendo la mirada en el vapor que subía. No me gusta dejar las cosas atrás. Él no respondió de inmediato, y la lluvia llenó el espacio entre ellos. Luego mi hermano no regresó de la guerra. Hannah se volvió para mirarlo. No sabía que tenías un hermano. La mayoría no lo sabe. Era más joven, imprudente, pensaba que podía esquivar las balas. La mirada de Jace cayó sobre sus manos. Yo regresé. Desde entonces me pregunto por qué. Ella dejó que las palabras se asentaran antes de hablar. ¿Cómo era? Una leve sonrisa tocó la boca de Jace. Más rápido que yo con el lazo, siempre listo para luchar por algo, incluso cuando no valía la pena. Lo extrañas todos los días, dijo ella, repitiendo lo que él le había dicho en el bosquecillo de mezquites. La tetera silbó suavemente. Hannah sirvió 2 tazas y puso una frente a él. Nunca tuve hermanos ni hermanas, solo a papá. Y antes de que preguntes, no, tampoco tuve a nadie que viniera a cortejarme. Los ojos oscuros de Jace se encontraron con los suyos por encima del borde de la taza. No sonrió ni apartó la mirada. ¿Por eso dijiste lo que dijiste el otro día? El rostro de ella se calentó. Tal vez. Bebieron en silencio un rato, mientras la lluvia pasaba de un rugido a un golpeteo constante. Luego Jace dejó la taza. Vi el corte en tu campo bajo, dijo. El agua lo ha ido comiendo desde hace temporadas. Lo sé, respondió ella. No he tenido tiempo de arreglarlo. Si empeora, perderás más que la cerca. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Cuando veo algo que puede ser arrastrado, intento anclarlo. Hannah lo pensó. ¿Hablas de la tierra o de otra cosa? Su boca se curvó apenas. De ambas. Cuando la lluvia aflojó lo suficiente para salir, fueron al borde norte de la propiedad. El arroyo corría rápido, con agua color óxido. Juntos marcaron por donde una zanja podría desviar el flujo lejos de la línea de la cerca. Mejor empezar mientras el suelo esté blando, dijo Jace, hundiendo la bota en el barro. ¿Siempre trabajas bajo la lluvia? Solo cuando importa. Durante la hora siguiente cavaron lado a lado. La tierra estaba pesada y húmeda, pegándose a las botas, pero la zanja fue tomando forma bajo el ritmo constante de las palas. A Hannah le dolían los brazos, pero no se detuvo. Notó cómo Jace ajustaba su paso al de ella, sin adelantarse nunca. Cuando regresaron a la cabaña, las nubes empezaban a abrirse. Una luz fina se derramaba sobre el patio mojado. Dentro, el calor del fuego se sentía el doble de reconfortante.
Hannah colgó su suéter húmedo junto al hogar y se dejó caer en la silla frente a él. No eres lo que esperaba, dijo. Él alzó una ceja. ¿Y qué era eso? No lo sé, pero no era esto. Hizo un gesto hacia el techo reparado, el alambre del gallinero bien tenso, la zanja recién hecha afuera. La mayoría de los hombres que pasan solo quieren un lugar donde descansar. Yo no soy la mayoría de los hombres, dijo simplemente. Hannah sostuvo su mirada un largo momento. No, no lo eres. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno, como el aire después de la lluvia, quieto, pero vivo con algo que esperaba. Los días posteriores a la tormenta llegaron luminosos y cálidos, con el aire oliendo a tierra mojada y cactus en flor. Hannah trabajaba la parcela trasera con la azada, removiendo el suelo húmedo para sembrar. Hace reparaba una bisagra rota de la puerta del cobertizo cuando el sonido lejano de cascos llegó hasta ellos. Se acercaba un jinete solitario, un muchacho del pueblo, apenas salido de la adolescencia. Se quitó el sombrero ante Hannah y le entregó un papel doblado. De la señora Weller, dijo. Está organizando el baile de primavera. Hannah desdobló el papel. La escuela de Benson se despejaría para música y cena dentro de 2 sábados. No iba a un baile desde antes de que su padre enfermara. Casi había olvidado cómo brillaban las linternas de papel sobre el patio, la música del violín saliendo por las ventanas abiertas. ¿Vas a ir?, preguntó el muchacho. Hannah negó con la cabeza. No lo he pensado. Mucha gente pregunta por ti, dijo con una sonrisa. Sería bueno verte allí. Se quitó el sombrero otra vez y se alejó a caballo. Cuando ella alzó la vista, Hace la observaba desde el cobertizo, con una mano apoyada en el marco de la puerta. ¿Qué es un baile de primavera? Música. Comida. Va medio pueblo. ¿Te gustan? Antes sí, admitió. Esa noche, durante el café, él no insistió. Fue ella quien dijo. He estado pensando en el baile. ¿En ir?, preguntó Hace. No lo sé. Se siente raro. La gente me recuerda llegando con un pastel y sentándome callada en un rincón. No me recuerdan como otra cosa. Él dejó la taza. Si quieres ir, iré contigo. Ella lo miró con atención. ¿Harías eso? Sí. Una parte de ella quería decir que no, mantener las cosas como estaban, seguras dentro de los límites del rancho. Pero otra parte, más pequeña y obstinada, quería saber cómo sería entrar a esa escuela con él a su lado. La noche del baile llegó con un viento cálido. Hannah se quedó frente al espejo rajado sobre el lavamanos, alisando el vestido de algodón claro que había terminado de coser el día anterior. Le temblaban las manos más por incertidumbre que por emoción. Algo así solo lo había usado para ir a la iglesia con su padre, y entonces mantenía la mirada baja. Afuera, Hace cepillaba el caballo. Llevaba una camisa blanca limpia bajo un chaleco de piel bien ajustado, las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Su cabello estaba recién trenzado, con una tira de tela roja atada justo encima de la pluma de cuervo. Cuando se volvió y la vio, su mirada recorrió su figura sin prisa, detenida pero sin pesar. ¿Lista?, preguntó. Creo que sí. Le ofreció el brazo. Ella dudó solo un segundo antes de tomarlo. Cabalgaban hacia Benson con el sol bajo y rojo sobre las colinas. El pueblo estaba iluminado con linternas colgadas entre la escuela y los postes para atar caballos. Risas y el sonido agudo de un violín se escapaban a la calle. Ataron los caballos y caminaron hacia la luz. Dentro, los pupitres habían sido empujados contra las paredes, dejando espacio para que las parejas bailaran. El olor a carne asada y café se mezclaba con el calor de los cuerpos. Hannah sintió mirada sobre ella, pero ninguna se detuvo como temía, no con la mano de Hace apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. No tienes que bailar si prefieres no hacerlo, dijo él. Quiero hacerlo, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Entraron al espacio abierto.
El violín marcó una melodía animada, pero Haze no la apresuró. Sus movimientos eran pequeños y cercanos, siguiendo sus pasos. La palma de él era áspera contra la suya, pero su sujeción era firme, guiando sin tirar. ¿Siempre eres tan cuidadoso?, preguntó ella en voz baja. Con las cosas que importan, respondió. La canción terminó y se apartaron. Ella esperaba que soltara su mano, pero no lo hizo, no hasta que comenzó la siguiente pieza. Esta vez se movieron con un ritmo fácil, las botas susurrando sobre las tablas gastadas del piso. Cuando salieron a tomar aire, la noche estaba fresca y silenciosa en comparación con el murmullo del interior. Las linternas se mecían con la brisa, proyectando manchas de luz sobre el porche. La gente no miró como pensé que lo haría, dijo ella. Esa carga ya no es tuya, respondió él. ¿Alguna vez lo fue? Se apoyó en la barandilla, mirando la calle. Antes pensaba que tenía que cargar con lo que no arreglé. Ahora sé que no. No puedes traer de vuelta lo que se fue. Solo puedes sostener lo que aún está aquí. Hannah lo miró un largo momento. Luego tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Entonces sostén esto. Él apretó su mano una vez, y el silencio entre ellos se volvió algo sólido. No regresaron a casa hasta que la luna estuvo alta, plateando los mezquites y el río más allá. En la cabaña, Hannah encendió la lámpara mientras Haze dejaba sus cosas a un lado. Esa noche no lo dejó ir al catre junto al hogar. En su lugar, tomó su mano y lo condujo hacia su cama. Ninguno habló mientras yacían uno junto al otro, sin botas, con la ropa aún oliendo levemente a humo de leña y aceite de linterna. El silencio era distinto ahora, no expectante ni incierto. Cuando la primera luz de la mañana se coló por las contraventanas, se levantaron juntos, moviéndose con naturalidad en el pequeño espacio compartido. Las semanas después del baile cayeron en un ritmo fácil, del tipo que Hannah no sabía cuánto había estado anhelando. La luz de la mañana atravesando las contraventanas. Café en el porche mientras el sol subía sobre las colinas bajas. Luego el trabajo del día repartido entre ambos. Sin mucha necesidad de palabras, Haze construyó nuevos estantes en la despensa con tablas de mezquite que él mismo cepilló. Hannah comenzó a coser una segunda colcha con sacos de harina y camisas gastadas de él que ya no tenían arreglo. Algunos días trabajaban lado a lado, otros, cada uno en lo suyo, reuniéndose de nuevo para la cena. No era una compañía ruidosa. Era constante, y lo constante tenía la forma de asentarse hondo. A comienzos del verano, la parcela trasera estaba verde de frijoles, calabaza y maíz. El San Pedro corría bajo y claro, con las orillas cargadas de sauces y álamos. Una tarde, Haze bajó una red al río. Hannah lo siguió, llevando una canasta pequeña para lo que atraparan. Ella lo observó entrar al agua, que le lamía las botas, mientras sacaba la red de las orillas poco profundas, destellos plateados retorciéndose dentro. La luz del sol atrapaba las gotas que corrían por las cuerdas, haciéndolas brillar como una cortina de vidrio. He estado pensando en hacer otro bancal para el huerto, dijo ella cuando él subió a la orilla. ¿Eso significa que me quedo?, preguntó él, alzando una ceja. Ella sonrió. Ya lo sabías. Él sonrió apenas, alzando la red. Necesitaremos otro ahumadero para estos peces. Cortaré los postes mañana. Las estaciones pasaron. Para la mañana siguiente, habían añadido un pequeño corral para cabras y una segunda habitación a la cabaña, lo justo para más almacenamiento y un catre. Hannah empezó a criar gallinas en serio. El gallinero que Haze había ajustado aquella primera semana ahora estaba firme, con un techo nuevo hecho de lata recuperada. No hablaban mucho del futuro. No hacía falta. Estaba en la manera en que ahora ella dejaba 2 tazas junto al fogón, en cómo sus botas descansaban junto a las de ella junto a la puerta. El pueblo siguió teniendo habladores, pero la mayoría en Benson aprendió pronto que Hannah Lee y Haze Tecoume no estaban pasando de largo por la vida del otro. Estaban construyendo algo que duraría, a su manera.
En el otoño de su tercer año juntos, Hana dio a luz a una niña de cabello oscuro y boca obstinada. La llamaron Lena. Sin apellido familiar, solo algo que se sentía correcto. Haze le talló una cuna de pino, alisando los barrotes hasta dejarlos satinados bajo sus manos. Hana cosió un pequeño gorro con retazos del chal claro que había llevado al baile de primavera. La vida se volvió más ocupada, pero no menos constante. El llanto del bebé se unió al coro de sonidos matutinos, el canto del gallo, el susurro del viento entre los mezquites, el roce de las botas de Haze en el porche. Por las noches, cuando Lena dormía, se sentaban junto al fuego, la mano de ella sobre la rodilla de él, su brazo a lo largo del respaldo de su silla. Los años pasaron como el agua del San Pedro. A veces lentos, a veces rápidos, siempre en movimiento. El arroyo no volvió a llevarse el puente. El huerto creció frondoso. Las cabras se multiplicaron. El bosquecillo de mezquites siguió floreciendo cada primavera, y cada año Haze le llevaba a Hana un pequeño racimo de flores, cuidando de no romper más de lo necesario. No marcaban aniversarios con alboroto. Medían el tiempo por el trabajo hecho, las tormentas superadas, las mañanas compartidas, por cuántas veces uno levantaba la vista y encontraba al otro ya mirando. Una tarde de otoño, con el primer frío colándose en el aire, Hana estaba sentada en el porche con Lena dormida en brazos. El cielo era un suave lavado de lavanda, con las estrellas asomando en los bordes. Haze subió desde el potrero, la camisa húmeda por el último trabajo del día. Se sentó a su lado, lo bastante cerca como para que sus hombros se tocaran. Durante un largo momento, solo observaron cómo se apagaba la luz. ¿Aún te alegras de haberte quedado?, preguntó ella en voz baja. Él giró la cabeza hacia ella, los ojos firmes y tranquilos, como el día en que ella lo vio por primera vez entre el polvo. Cada amanecer, dijo. Hana sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. La noche se asentó a su alrededor, el ritmo constante de su respiración acompasándose con la de ella. Permanecieron así hasta que las estrellas cubrieron el cielo, el bebé tibio entre ambos, la tierra en su descanso silencioso. Y en esa quietud profunda y sin prisa, Hana supo que lo que habían construido no era algo que pudiera ser arrastrado. Estaba anclado por el trabajo, por la confianza y por el lento cruce que habían hecho juntos, de desconocidos a algo mucho más cierto. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. De verdad me alegra que te hayas quedado conmigo. Tu apoyo significa mucho. Por favor, considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para que pueda seguir trayéndote más historias llenas de corazón como esta.